Y por todos lados recibimos información y se nos está tratando de manipular de alguna o de otra manera, ya sea los que apoyan ciegamente a Israel, que todo lo que haga Israel va a estar bien, o los que están completamente en contra de Israel. Basado en la información que he podido estudiar y tratando de que mi opinión no afecte el estudio que vamos a tratar de impartir hoy de una manera justa y equitativa, teniendo el temor de Dios como guía, vamos a desentrelazar toda esta campaña de difamación que hay, ya sea para un lado o para el otro. Acuérdense, en estos tiempos que vivimos, la guerra en el campo de batalla es tan importante como la que se lucha en los medios de comunicación. Hoy en día vemos en una época donde la información mueve a las personas y las redes sociales han creado una plataforma para que aquellos que dirigen manipulen a las masas de una manera increíble. En estos días he escuchado, gracias a las noticias que vemos en la televisión, un odio incondicional a Israel de parte de personas que no tienen ni idea de lo que están hablando. Lo que pasa es que las redes sociales, la televisión, manipulan a la persona al punto tal que termina opinando de algo que no conoce. Normalmente uno no opina de lo que no conoce. Sin embargo, la manipulación que se genera hoy en día es tal que terminamos hablando de temas que no hemos ni siquiera estudiado. Pero vi en una noticia que dijeron esto y vi en otra noticia que volvieron a decir lo otro, y ya eso, sin analizarlo ni nada, yo lo doy inconscientemente por cierto, y llega el momento que, como dijo alguien que no quiero mencionar, que 1000 mentiras pesan tanto como una verdad. La Biblia habla de que el Señor nos ha dado discernimiento espiritual. Pablo en Corintios 6 le decía a la iglesia de Corinto que tienen que tener juicio y discernimiento para precisamente resolver los problemas de la iglesia y no tener que ir delante de los incrédulos. Yo creo que, como bien nos enseñó Jesús, debemos juzgar las cosas con justo juicio, no según las apariencias. Es el deber de todo cristiano, por el fruto del Espíritu Santo que mora dentro de él, poder juzgar todas las cosas con justo juicio. Y en base a esto quisiera invitarles a meditar en todo el conflicto de Israel con sus vecinos. Amén. Y no pudiéramos hablar de este conflicto sin remontarnos a la Biblia. ¿Y por qué a la Biblia? Porque ya vemos conflictos entre lo que va a ser el pueblo de Israel y lo que va a ser el pueblo árabe desde el Génesis. Pudiéramos dividir en 4 etapas: la época de los patriarcas, la época de los jueces, la monarquía y posterior a la monarquía. En la época de los patriarcas vemos los primeros indicios cuando los hijos de Noé son divididos precisamente por el pecado de uno que se llamaba Can. Can cometió pecado y hemos hablado de cómo él admiró la desnudez de su padre, y los textos en el hebreo tienen una connotación más fuerte que justifican la maldición posterior sobre la descendencia de Can. Y precisamente ser destituido Can, el honor que Noé como padre, como patriarca da, cae sobre Sem. Y son los semitas, la descendencia de Sem, los que reciben la bendición. Por eso es que vemos más adelante en el desarrollo de la Biblia como Israel, un descendiente de Sem, tiene que echar fuera de la tierra que Dios ha dado a Abraham y su descendencia, tiene que sacar a los cananeos. ¿Y quiénes eran estos cananeos? Precisamente los descendientes de Can. Y vamos a ver de principio a fin en todo el tema que vamos a estudiar hoy una lucha encarnizada, una lucha brutal entre Israel y Egipto. Precisamente los egipcios eran descendientes de Can. Por eso Egipto, desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de hoy, ha sido un obstáculo para Israel. Actualmente, ahora mismo no lo es. Ahora mismo no lo es, pero no porque no quiera, sino porque ya no tiene recursos para hacerlo. Vemos no solo en los descendientes de Noé, también vemos la lucha que hay entre Isaac e Ismael. Y Dios promete a Agar que va a ser de su hijo Ismael una gran nación. Y de Ismael salen la mayoría de las tribus árabes, que son los que van a hacer tropiezo precisamente al hijo de la promesa. ¿Y de dónde surge esta contienda? Probablemente de la incredulidad de Sara, que le dice: bueno, yo tendré hijo, pero será de mi esclava, llégate a mi esclava y que ella conciba. Por la incredulidad de esta mujer de Dios, pero también imperfecta, tenemos como resultado que Abraham no solo se llegara a Agar y tuviera a Ismael, que fue tropiezo para los descendientes de Isaac, sino también a Madián con otra concubina, quien también los madianitas fueron tropiezo para Israel. Vamos a ver también en Jacob y Esaú, donde Jacob se impone por el engaño y la mentira. Y los otros días estaba hablando con una persona que defiende el Islam, y él hablaba: ¿cómo es posible que a ustedes los cristianos y a los judíos les parezca más piadosa la vida de un hombre
que engaña a su padre viejo, que no honra a su padre, que huye como un cobarde, que se dejaba guiar por la madre, que dice la escritura que era un hombre callado que habitaba en tienda, un muchachito de su casa, pero que se las traía porque había aprendido de la madre también cosas que no eran muy buenas. Recuerden que Rebeca había hecho cosas que no son un ejemplo de imitar. Vemos que cuando vuelve Jacob viene con miedo a que lo matara su hermano Esaú. Y vemos a un Esaú que es misericordioso y perdona, lo abraza y llora. Un hombre que fue traicionado, que fue robado, que fue engañado, y aún así es capaz de perdonar a su hermano, quien le robó la primogenitura, quien le engañó y le robó la bendición de su padre. Miren, si no tienen argumento también los árabes que defienden la bendición en Ismael y en Esaú. También hay controversias entre el pueblo de Israel y los egipcios en la era de los jueces, como Israel tiene que luchar contra Canaán. Ya ahí empiezan los conflictos ya a nivel nacional, ya no es a nivel personal, ya no es entre familias, ya es entre naciones. Los descendientes de Jacob contra los cananeos. Ahí vemos a la descendencia de Seth luchando contra la descendencia de Can. Después vemos ya en Sansón una lucha específicamente contra los filisteos, y es muy importante quiénes son estos filisteos. Ya la lucha de Sansón contra los filisteos se posterga hasta los tiempos de David. Ya el rey David tiene que luchar también contra los filisteos, y es histórica la batalla entre el mayor de los filisteos, que era Goliat, el mayor guerrero, y David, un hombre que peleaba en el nombre del Señor, pero seguía siendo un enfrentamiento entre israelitas y árabes. En el tiempo de la monarquía, Salomón establece un poderío militar como una pequeña potencia emergente ahí en Medio Oriente. Después de la división con la muerte de Salomón, vemos a Israel combatir contra Siria y contra Babilonia. Seguía la lucha entre Israel y el mundo árabe, porque a los árabes nunca les gustó la idea de que el Dios de Israel les hubiese dado una tierra. Y si se ponen a pensar y miran en un mapa, lo que tiene Israel en un mapa es una cosita así chiquita, y el mundo árabe es un monstruo alrededor de Israel. Pero la maldad del ser humano es tal que ellos quieren ese pedacito. Eso habla mucho del egoísmo que tiene el ser humano. Vemos que el conflicto va creciendo ya cuando se acaban los relatos del Antiguo Testamento. En el 539, ya los últimos relatos del libro de Daniel sí lo recoge, hay una supremacía con Ciro el Grande, que vence al imperio babilónico de Nabucodonosor II, y Ciro con el imperio medo-persa. El imperio persa es precisamente Irán hoy en día. Ciro hace vasalla a Israel. ¿Se acuerdan también del pasaje bíblico donde Naamán el sirio viene y había que hacerle el milagro? ¿Por qué ustedes creen que había que hacerle el milagro a Naamán? Porque Israel era vasallo. El reino del norte, Samaria, ya era vasallo. Siempre fue una lucha de las naciones contra Israel y de Israel contra todos. ¿Y qué hace que una nación tan pequeña pueda resistir los embates de naciones tan gigantescas? Hoy en día sigue siendo una batalla de David contra Goliat. ¿Saben cuántos millones de personas viven en Israel? Solo 9. ¿Saben cuántos millones de personas hay solamente en uno de los países árabes? Vamos a hablar de Irán. 90 millones. Por cada 1 millón de israelíes hay 10 millones de iraníes. Y si comparamos el territorio de Israel con el de cualquier país de los árabes, ¿ustedes saben cuántos cientos de veces puede caber Israel, por ejemplo, en un país como Irán, o en un país como Irak, o en Siria, Egipto? Ahora, ¿cuál es el problema? Precisamente la ambición de estos países y también motivos religiosos. Después que pasa el imperio persa, viene el imperio de Alejandro Magno, el imperio macedonio, que surgió con muchísima fuerza, que reinó entre el 532 y el 301 a.C. Después vinieron los Ptolemaicos, que es un resurgir del imperio egipcio. Los Ptolomeos eran precisamente faraones. Y después vino el imperio Seleucida. El imperio Seleucida, momento histórico en el que Antíoco Epífanes profana el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque teniendo un poder tan grande y un imperio tan grande como el imperio Seleucida, había que humillar a Israel. El imperio Seleucida no se le ocurrió abusar más que de Israel, porque era una nación pequeña. Ya después del imperio Seleucida viene la rebelión de Judas Macabeo, Matatías Macabeo, y Israel tiene una especie de libertad que le duró poco tiempo. Después viene el imperio romano y Pompeyo captura Jerusalén y lo hace vasallo. En los tiempos de Jesús ya nuevamente Israel vuelve a ser esclavo de un imperio.
En el tiempo de Roma, vamos a ver que Israel trata de liberarse. Ya no es un imperio árabe que lo está subyugando, pero es un imperio extremadamente poderoso. No se le ocurre a los romanos otra cosa que venir y profanar el templo judío. Había un movimiento de resistencia en el año 6, una pequeña resistencia, pero eran resistencias que no eran de nada. Ya los celotes en la primera guerra contra los romanos que hicieron entre el año 66 y el 73, Vespasiano y Tito destruyen Jerusalén, lo arrasan, hacen un castigo ejemplarizante, arrasan la ciudad. Y se cumple la palabra del Señor Jesús de Mateo 24 cuando dicen a los discípulos: ustedes ven este templo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Se había esparcido el mito de que Herodes el Grande, el que murió en el año 4 a.C., el que mandó a matar precisamente a los primogénitos, que este hombre había escondido su gran tesoro entre las piedras del templo. Y aunque tanto Tito como Vespasiano habían dado la orden de que el templo fuera conservado, que no destruyeran el templo, según nos cuenta Flavio Josefo, un historiador judío, un soldado lanzó una tea contra el templo, incendiaron el templo y rápido empezaron a destruirlo para buscar el oro supuestamente de Herodes. El país quedó devastado en el año 70. Después, con Domiciano, hubo otra especie de controversia con los judíos. En el año 120, uno de los más grandes emperadores de Roma, grande lo digo porque como emperador para su país fue bueno. No hubo mayor expansión del Imperio Romano sino en los tiempos de Adriano. Bueno, también con Marco Aurelio hubo una expansión casi idéntica. Pero Adriano se centra en llenar de estatuas a Zeus, a Júpiter y a Afrodita. ¿Cómo va a reaccionar estas personas? Un pueblo que habían humillado, que les habían quitado todos los derechos, que les estaban obligando a pagar tributos y para cómo lo tratan de humillar de esa manera. Entonces viene una gran rebelión. Esta se llama como la rebelión de Bar Kokhba. Así se llamaba el hombre que en el 132 se levantó contra Roma. Voy a leerle una cita de una fuente de un historiador romano llamado Dion Casio. Y él dice, hablando de esta rebelión: después de la costosa victoria de Adriano, se levantó una estatua de Zeus en el antiguo emplazamiento del templo, y una de Afrodita, y una al lado del Gólgota, donde fue crucificado Jesús de Nazaret. Miren lo que hace este hombre. No solo profana lugares sagrados para los judíos, sino para los cristianos. Pero Adriano no se quedó ahí. Dice el historiador romano Dion Casio: se eliminó la provincia romana de Judea, redefiniéndose sus límites y creándose la de Siria-Palestina. La gente dice: no, porque hay que reconocer el Estado palestino, porque hay que devolverle a los palestinos su tierra. ¿Cuándo los palestinos tuvieron tierra? Los palestinos nunca tuvieron nada. Ahí nunca ha habido registro de que hubiese habido un Estado palestino. Eso no quiere decir que yo no apoye en que el pueblo palestino tenga su Estado. Porque ellos dicen ser los descendientes de los filisteos, pero no han dado ninguna prueba de ser los descendientes de los filisteos. Y bueno, Israel, aún así, diciendo ellos que son los descendientes de los filisteos, le dicen: bueno, que era el territorio de Filistea en los tiempos de Sansón, la franja de Gaza. Quédate con Gaza. Entonces, aún si ellos fueran los descendientes de los filisteos, tienen lo que le toca, que es la franja de Gaza. Pero, primero, esto es una mentira. Y segundo, el nombre Palestina, quien lo pone es el emperador Adriano. Y le estoy leyendo una cita de un historiador romano. Y dice que la provincia romana que se llamaba Judea, la provincia de Judea, es delimitada y se le cambia el nombre a Siria-Palestina. Y sigue diciendo el historiador: una manera de intentar que se olvidase la estancia judía en la zona. Fue una forma que él tomó para que todos se olvidaran de que ahí estuvo el pueblo judío, cambiando su nombre por el de los filisteos. El nombre Palestina viene de un vocablo que se relaciona con Filistea, antiguos enemigos de los judíos. Ya sabemos de dónde viene esto. También Dios permite que esto sea un castigo. Lo que pasó con el señor Bar Kokhba, este hombre se proclamó Mesías. Y ahí fue, yo creo, donde él verdaderamente dio el paso que no tenía que dar, porque se está poniendo en el lugar de Jesús. Ya Mesías había venido, este hombre se declara Mesías. Este hombre se declara Mesías, hace todo este movimiento y es aplastado con otro castigo ejemplarizante de parte de Adriano. Dice: Adriano eliminó cualquier posibilidad de un renacimiento judío como expresión política, religiosa o cultural. Una situación que se perpetúa hasta el surgimiento del sionismo en el siglo XIX. La humillación que hizo Adriano sobre Israel, esta diáspora
que comenzaron los romanos fue tan grave y dejó una mella tan grande como Israel que los judíos no volverían a tener un movimiento de deseo de retornar a su tierra hasta el siglo XIX, cuando surge el sionismo. Y vamos a ver qué cosa es el sionismo también. Mientras tanto, el pueblo estuvo vagando por los diferentes lugares. La historia avanzó. En el año 600 aproximadamente se levantó un hombre que afirmó ser un profeta de Dios, un tal Mahoma, padre del Islam. Fue el que unió a todos estos pueblos árabes en una religión llamado el Islam. Mahoma, que vivió entre 570 y 632, se dedicó a proclamarse como profeta de Alá, como un mensajero de Alá. Él toma del cristianismo, toma del judaísmo, funda su religión que impone a espada, porque Mahoma no fue como Pablo. ¿Cómo Pablo expandió el cristianismo? Haciendo viajes misioneros, predicando el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. No, Mahoma fue a donde él nació, en la Meca, trató de crear su movimiento, la Meca lo expulsó, no tuvo éxito, fue a Medina, en la ciudad de Medina sí logró manipular a los líderes, estableció de arriba, siempre del gobierno, de arriba hacia abajo, su religión, y después invadió la ciudad donde él nació, la Meca, y de ahí a exportar por las armas esa religión. Con un ejemplo de fundador como Mahoma, un hombre que impone por la fuerza, la violencia y los estatismos su religión, no es de esperar que el Islam sea una religión que se base en lo que ellos llaman la yihad. ¿Esto quiere decir que todos los islámicos son iguales? No todos son iguales. Recuerden que si vamos a tirar tierra, el cristianismo también tiene bastante de dónde tirarle. Recuerden que el cristianismo, mientras fue perseguido, todo muy bien, pero cuando surge la iglesia imperial, el cristianismo se dedicó a perseguir, a forzar los pueblos a cristianizar, mató en el nombre de Jesús, saqueó en el nombre de Jesús, hizo cosas atroces igual que las que hicieron los musulmanes en el nombre de Jesús. ¿Significa que los cristianos somos iguales? No. ¿Usted tiene alguna culpa por lo que hicieron los cruzados? No. ¿Por la Inquisición? Tampoco, pero tenemos esa mancha en la historia. Martín Lutero, el padre de la Reforma, si tenía que mandar a matar, mataba. De hecho, mandó a los príncipes de Sajonia a matar. Entonces, nosotros no podemos tirar piedras, y es una cosa que les digo desde ahora, cuando ustedes vayan a hablar con una persona que cree en el Islam, no se meta nunca en el tema de esto, porque tenemos el techo de cristal igual. Así que es mejor centrarse en lo que hizo Pablo, predicar a Jesús y a Jesús crucificado. Volviendo al tema, surgen los califatos, los sultanatos, los emiratos, y empiezan a invadir todo el mundo. Las cruzadas precisamente es un movimiento que surge porque los cristianos ven que los musulmanes eran un movimiento bélico, y ellos, guiados por el Papa en Roma, con el imperio de Carlomagno, dicen, bueno, ahora vamos a empezar a recuperar la tierra que perdimos. Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, los cristianos se fajaban por un reino de este mundo. Para que vean qué fácil es perderse. Y lo que quiero decirles es que el poder corrompe. Seguimos avanzando en la historia, vienen las cruzadas, quedan en un fracaso, no se recupera nada, muy poquito. Saladino pone un freno y el movimiento islámico vuelve a crecer. Después con el tiempo se debilita, a punto que, bueno, España estuvo mucho tiempo bajo las taifas y todas estas cruzadas que hacían los islámicos para destruir a los reinos cristianos. Hermanos, lo que sigo queriendo decir es que el islamismo se levanta contra los judíos, pero ya los judíos eran un pueblo, pero estaban dispersos. ¿Contra qué iban a luchar? Como el cristianismo es un movimiento relacionado con el judaísmo, por eso el islamismo va en contra del cristianismo. Es Israel espiritual contra el pueblo árabe, y el pueblo árabe contra el pueblo de Dios. El pueblo árabe es un pueblo que siempre se ha levantado contra el pueblo de Dios, ya sea contra el Israel de la carne, contra el Israel espiritual, que es la iglesia. Llegado un momento de la historia, el antisemitismo empieza a crecer en Europa. El antisemitismo precisamente es el odio hacia los judíos. Europa empieza a tener odio a los judíos porque como a los judíos se les impedía hacer muchísimas cosas, la iglesia romana consideraba a los judíos como algo malo, la iglesia protestante por el mismo estilo. Ni los católicos ni los protestantes querían a los judíos, y como era el poder de la iglesia, el poder político, no se les permitía hacer muchos negocios, y los judíos lo que hacían eran negocios de prestamistas, bancos, cosas que el catolicismo creía que eran cosas mundanas. Lógicamente, al dedicarse a los bancos y al dinero, se hacían de mucho poder económico, y al tener los judíos dinero, empezaron a despertar el odio. Hitler en el 33 toma el partido nazi, y precisamente lo que une a Alemania es en base a que él crea un fantasma, un enemigo, y ese enemigo precisamente era el pueblo judío. Después viene el Holocausto, es decir, 6 millones de judíos mueren en manos del fascismo alemán. La ONU dice, mira, esta gente sufrieron mucho, vamos a darle un territorio.
Había surgido un movimiento en el siglo XIX que era el sionismo. ¿Qué planteaba el sionismo? Te lo digo porque seguro en el noticiero han escuchado la frase el régimen sionista y el sionismo se nos habla como algo malo. Vamos a ver qué es el sionismo. Bueno, el sionismo, ¿qué planteaba? Dice, los judíos somos un grupo nacional más que religioso. Más que un grupo religioso, somos una nación. Y como tal, tenemos derecho a crear nuestro propio Estado en nuestro territorio histórico. ¿Cuál es el territorio histórico que debía ser dado a ese Estado judío? Sion. Ellos quisieron solamente su territorio histórico. Era lo que exigía el sionismo. El sionismo, en otras palabras, es un movimiento que dice, el pueblo judío más que una religión es una nación. Y como nación merece tener un Estado. Tiene derecho a tener un Estado. Como mismo les digo, que el pueblo palestino actualmente está disperso también, tiene derecho a tener un Estado. A diferencia de lo que dice Israel hoy en día, el pueblo palestino sí tiene derecho a tener un Estado. Se los digo porque del otro lado está el extremismo de los que apoyan tanto a Israel, que te dicen que no, que ellos no necesitan un Estado. Sí lo necesitan, son un pueblo, y así como Israel merecía un Estado y se les dio, el pueblo palestino merece un Estado. Y como cristianos, si podemos luchar porque se les dé un Estado, debiéramos luchar. Ahora, ¿por qué tiene que ser en la tierra de Israel? ¿Por qué no se le da un Estado en otro lugar? Porque Israel sí demostró, tiene registros históricos de que ahí estuvo el reinado de David, el reinado de Salomón, los reyes de Judá, los reyes de la casa de Israel, del norte, del sur, Samaria, Jerusalén. Todo eso está constatado históricamente. Pero nunca el pueblo palestino ha podido demostrar de que ellos son los descendientes de los filisteos. Nunca lo han podido demostrar. Entonces sí merecen un Estado, pero su Estado o bien debe ser fuera, lejos de Israel, o debe ser precisamente darle lo que ellos tenían, en el caso de que aceptáramos de que son descendientes de los filisteos, y sencillamente que se conformen con su franja de Gaza, que es lo que tenían. Después del antisemitismo de la Segunda Guerra Mundial, la ONU en el año 1947 dicta que Israel debe tener un Estado. Y es en el año 1948 cuando vuelven de todas partes del mundo a esa tierra que la ONU le asigna. El mandato británico que gobernaba en esa zona se va y el ministro Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, él otorga a pueblos judíos que vuelvan a ese estado, quitando el mandato británico. Ya ahí había bastantes judíos para aquel entonces. Pero este dato es muy importante. Cuando se funda el Estado de Israel, que es chiquitico, lo que se le da a Israel no es nada casi. El segundo día de que Israel declaró hoy como Estado, en 2 días lo atacaron una coalición árabe. ¿Saben cuántos ejércitos atacaron Israel? 5 ejércitos oficiales, y con el respaldo de otra pila de países que enviaron tropas a esos ejércitos. Por ejemplo, el ejército sirio atacó a Israel. El ejército iraquí, Irak, atacó a Israel. El Líbano atacó a Israel por el norte. Por el este atacó Transjordania. Y por el suroeste atacó a Egipto. Pero Egipto atacó precisamente con Yemen, con el respaldo de los yemenitas y de Arabia Saudí. Imagínense, dicen que por cada hombre, mujer o niño de Israel había un equivalente a 62 soldados armados del otro bando. Israel tuvo que combatir en una tierra que, acuérdense que no conocían, ellos venían de otro lugar. Y todo el mundo ahora piensa que Israel tenía el respaldo de Estados Unidos. No, en aquel momento nadie apoyaba a Israel, solamente Dios. Por eso es que hay algo, y bastante, de una subsistencia milagrosa de Israel. Muchos de los que combatieron contra Israel, de los árabes, quedaron traumatizados por cosas que vieron. Y hay muchos eventos milagrosos, claro. Toda historia siempre es enriquecida, la gente inventa, pero los hechos que no se pueden cambiar es que Israel derrotó a 5 ejércitos y no eran ni siquiera un ejército organizado. Acuérdense que hacía 2 días que se habían declarado como Estado, estaban todavía viendo cómo vamos a organizarnos, qué vamos a hacer. Yo no veo otra explicación que la mano de Dios protegiendo a Israel. El primer ministro de aquel momento, David Ben-Gurión, habló de encomendarse a Dios porque no tenían otra forma de sobrevivir. Imagínense, ¿quiénes conocían esa zona? Los pueblos árabes. ¿Quiénes tenían la superioridad numérica? Los árabes. ¿Quiénes tenían la superioridad armamentística? Los árabes. Sin embargo, ¿quién venció? Israel. Esto es lo que se conoce como la Primera Guerra Árabe-Palestina. ¿Qué fue el resultado? Israel ganó la guerra de una manera increíblemente superior. También Israel aumentó el territorio que le había asignado la ONU un 23%. Y aquí es donde vienen los problemas. ¿Es justo que Israel crezca? Bueno, en una guerra siempre está esa posibilidad
cuando alguien viene a atacarte, a quitarte lo que es tuyo, en el plano militar, todos los países que entran en guerra pueden quedarse con el territorio que han conquistado. Además, no fue que Israel invadió a los países árabes. Israel se defendió contra un abuso. En mi punto de vista, que Israel tome ese territorio es legítimo, porque lo quisieron destruir. Lo quisieron destruir. Y cuando tú entras en un conflicto con otra nación, tú te estás arriesgando a que te quiten lo tuyo. A ver, en el plano personal, una persona se va a fajar con otro, se está arriesgando a que le den. Lógico, si tú vas a donde está otro a darle, porque tú ves que es más flaquito, más bajito que tú tienes una superioridad, tú tienes un buen carapacho y él no, ni se puede levantar, y tú vas porque te sientes seguro y ese te da un golpe, ¿quién va a decir que eso fue injusto? Para mí, personalmente, era justo que Israel se quedara con lo que conquistó. Aumentó el territorio que le dio la ONU en un 23%, pero se fajó contra 5 ejércitos, sin experiencia militar ni nada. Después los árabes no se quedaron tranquilos. En el 1956, Egipto, como decíamos ahorita, nacionaliza el canal de Suez. El canal de Suez que comunica el Mar Rojo con el Mediterráneo y por ahí pasa mucho comercio. Al nacionalizarlo, Israel no respondió a esta provocación. Egipto bloqueó a los estrechos de Tirán, que es la única entrada al principal puerto que tenía Israel. Les impidió a Israel comerciar. ¿Cómo respondió Israel a esta provocación? Israel, aliándose con Reino Unido y Francia, ataca la península del Sinaí, aplasta completamente al ejército egipcio. ¿Quién empezó la guerra? Egipto. ¿Cuál fue la primera provocación? Nacionalizó el estrecho de Suez. Esto se conoce como la guerra de Suez, que fue en el 56. Pero no bastándole eso, como Israel no reaccionó, que dice, bueno, voy a impedir que los barcos entren a tu puerto. Israel dice, bueno, me vas a ahogar económicamente, ahora sí no me queda otra, y respondió. Israel conquistó toda la península del Sinaí, pero miren la buena voluntad, que a petición de la ONU, Israel devuelve el territorio a cambio de crear una zona de seguridad en el Sinaí. Yo voy a devolverle a Egipto todo lo que le conquisté, pero que no se meta más conmigo. Esto habla más bien de Israel que de Egipto. ¿Qué pasó en 1967? Bueno, Egipto volvió nuevamente a bloquearle el puerto a Israel y nuevamente creó una coalición árabe para atacar a Israel, para hacer un ataque masivo, y esta coalición incluía 4 ejércitos: Egipto, Siria, Irak y Jordania. ¿Qué hace Israel? Israel, después de intentar diplomáticamente la disuasión y viendo que lo iban a atacar ya, hizo un ataque preventivo. Es decir, atacó primero. Pero atacó primero porque ya estaban cruzando la frontera 4 ejércitos para atacarle. ¿Cuáles fueron los resultados de esta que se conoció como la guerra de los 6 días? Lógicamente, ya saben cuánto duró. La guerra duró 6 días. Israel vence a los 4 ejércitos árabes nuevamente. Y acuérdense que estamos hablando de un Israel que no tiene el apoyo de Estados Unidos. En la guerra anterior sí tuvo el apoyo de Reino Unido y de Francia. Pero aquí sigue siendo Israel solo. Israel vence a los 4 ejércitos árabes, toma nuevamente los territorios del Sinaí, toma territorio de Cisjordania y los altos del Golán sirio. Después, en el 1973, vino lo que se conoció como la guerra de Yom Kippur. Coalición árabe nuevamente, una coalición árabe deseando recuperar territorio, quitarle territorio a Israel, busca una alianza, el apoyo de una superpotencia. ¿Con quién ustedes creen que se aliaron los árabes? Año 1973, Unión Soviética. ¿Sabe quién más le dio el apoyo a los árabes en ese momento y mandó tropas a pelear? Cuba. Cuba mandó tropas a pelear contra Israel en la guerra de Yom Kippur. Una guerra que fue bien baja, porque ¿sabe lo que hicieron la coalición árabe? Esperaron al día más importante del pueblo israelí, que es el día de Yom Kippur. Ese día nadie hace nada, el pueblo completo tiene que estar orando y clamando a Dios ese día. Los atacaron de sorpresa. Los atacaron un sábado, que es el día que para el pueblo judío de reposo. Encontraron 0 resistencia. Llegaron de sorpresa. Atacaron con el apoyo de una superpotencia. Israel, milagrosamente nuevamente, volvió a remontar. Y en el camino consiguió por primera vez el apoyo de la superpotencia, que es Estados Unidos. Esta guerra le fue bien difícil, pero claro, ¿cómo no? Si estaban con el apoyo, es decir, los árabes ya tenían el apoyo de la Unión Soviética, y ellos en el camino fue que consiguieron el apoyo de Estados Unidos. Pero no fue que Estados Unidos mandó tropas, Estados Unidos lo que le vendió armas. Pero después hay una negociación de Israel con la ONU. Israel, ¿qué hace? Nuevamente le devuelve todos los territorios que le ganó. No se dan cuenta, Israel constantemente está siendo atacado, vence a los enemigos, conquista territorio y después la ONU le dice, no seas malo, devuélvese. Israel dice, pero si me querían matar como yo soy malo. Bueno,
coge parte del territorio. Siempre Israel le quitaba un tincito al territorio que devolvía y esta vez quitó un poquito más. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, entra en escena Irán. En 1979, el Shah de Persia era un dictador que gobernaba lo que es Irán. Ya no estoy hablando de Irak, estoy hablando de Irán. Y ese Shah de Persia era aliado de Occidente, tenía buenas relaciones con Israel, pero era un dictador, el pueblo se le rebela, toma el control un señor que era un líder islámico del movimiento chiita, porque el Islam tiene dos corrientes, los suníes que son más pacíficos y los chiitas que son de tomar la guerra santa y del grito de Alá por toda la tierra y de querer hacer lo que hacía Mahoma, de a golpe de espada conquistar al mundo. ¿Qué pasó con esta revolución? Los islámicos no fueron los que más pelearon, es decir, el movimiento del Ayatollah no fue el que más luchó. Estuvo el Partido Comunista iraní y todos lucharon y derrocaron al Shah de Persia. Pero el único líder carismático que había, el Ayatollah Khomeini, que viene, toma el control. Este hombre va a gobernar hasta que podamos hacer una elección en Irán. Este hombre que hace en el tiempo que gobierna, el líder religioso, hace una purga, estilo Stalin, y mata a todos los oponentes o los exilia y se queda él ahí. Y establece una teocracia, una dictadura religiosa. Y es lo que es Irán. Precisamente lo primero que hace es expulsar a Israel, no hay embajada ya de Israel en Irán, y se levanta como enemigo de Israel. Este hombre dice, tengo como objetivo destruir al gran Satán, que él dice que el gran Satán es Estados Unidos, y destruir también al pequeño Satán, que es Israel, según él. Entonces dice, hay que lograrlo por las armas y toma tres estrategias. Fortalecerse militarmente él, crear grupos proxy, es decir, grupos en diferentes países que sean enemigos de Israel. Así surge Hezbollah, surge Hamas, surgen los hutíes de Yemen, todos movimientos para atacar a Israel. Y por último, y más importante, crear un programa nuclear para desarrollar una bomba atómica para atacar a Israel. Israel tiene bomba atómica, pero ¿sabe por qué Israel tiene bombas atómicas? Porque precisamente quien ayudó a desarrollar las bombas atómicas fue el famoso proyecto Manhattan de los Estados Unidos. Quien estuvo fue Albert Einstein, científico muy famoso, que precisamente era judío. ¿Y quién fue el autor de la bomba atómica? El que la creó, el que dirigió todo aquello. Uno de los mejores físicos de su tiempo, llamado Robert Oppenheimer. Oppenheimer también era judío. Entonces, no van, después del holocausto, después de que lo quisieron, no van estas personas a darle a su país el secreto de la bomba para que se defiendan en cualquier caso. Y aún en todas estas guerras, Israel, teniendo el poder de la bomba atómica, no lo usó. De hecho, Israel es más ejemplo que Estados Unidos. Estados Unidos en la guerra contra los japoneses la usó. Israel en todo este proceso nunca ha usado una bomba atómica. Así vamos a cortar toda la otra parte y vamos a llegar a lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy es que ya Irán está a punto de construir la bomba atómica. Israel dice, si esta gente termina de construir la bomba atómica, ya el Ayatollah Khomeini dijo que es para lanzárnoslas a nosotros, dejar que esta gente termine con ese programa, es firmar una sentencia de muerte. Sin contar los contrastes que hay entre los dos países hay un contraste muy grande. Israel invierte su dinero en enriquecer a su población, en crear escudos antimisiles, en crear búnkeres para que su población esté segura. Sin embargo, todos estos proxies iraníes y todos estos países árabes no tienen ningún sistema casi de protección para su población. De hecho, lo que incitan a la población y a los niños es a llenarse de bombas y inmolarse en el nombre de Alá. Casi todos son dictaduras. Israel, a diferencia de ellos, es democrático y parlamentario. Israel decidió, hace aproximadamente 15 días, atacar a Irán para destruir su programa nuclear. Todos los ataques que ha hecho Israel han sido selectivos, después de acabar con los de Hamas y después de acabar también con los de Hezbollah en el norte, para poder atacar a Irán, que es el que está detrás de todo eso. Ahora vamos a terminar. Me quedaron muchísimas cosas que tocar. De verdad, pensé que podíamos hacerlo más rápido. Pero bueno, vamos ya a la conclusión. Mira, Israel tenía derecho a invadir la Franja de Gaza después de que fue atacado, porque quien atacó fue Hamas a Israel. Tenía derecho a invadir la Franja de Gaza, pero lo que está haciendo actualmente es seguir bombardeando un país que ya está destruido y que lo único que está bombardeando ahora mismo, destruyendo más y matando población civil, eso está mal. Es una parte de esta conferencia que yo pensaba también hablarles de los errores de Israel. Así que, ¿quién está mal en esto? Bueno, errores hay de los dos lados, pero creo que es obvio que quien ha actuado con más justicia en todo este conflicto ha sido Israel. Ha sido Israel porque a pesar de que Irán ahora mismo los está atacando y está tirando misiles, hace unos días tiró un misil hipersónico contra un hospital que está en Beerseba,
contra un hospital de Israel. A pesar de eso, Israel no le ha respondido tirándole misiles contra la población civil iraní. Solamente ha atacado instalaciones militares. A pesar de que Israel tiene armamento atómico, no lo ha usado con Irán. Me parece que quien mejor está actuando en toda esta historia, no quiero decir que Israel sea un santo o que lo está haciendo todo bien, está haciendo muchas cosas mal, está haciendo muchas cosas que están erradas. Todo el que tiene la posibilidad de hacer algo y de coger ventaja, todo el que tiene se enseñorea del poder. Pero quien ha actuado mejor es Israel. Como cristianos, debiéramos en este conflicto decir: yo estoy en contra de la guerra, pero mi apoyo en esta historia, como persona que entiende el contexto, como ser humano, está con Israel, y como cristiano también, porque es quien más ha actuado acorde a lo que enseña la Biblia. No completamente, pero es quien más cerca está de la Biblia, de la verdad. Y lo otro por lo que mi apoyo estaría a favor de Israel es porque en todo este proceso lo ha hecho protegiendo a su población y siempre atacando después que lo ataquen, nunca haciendo ellos el ataque indiscriminado primero. Otra pregunta: ¿es la iglesia el verdadero Israel? Sí, la iglesia es el verdadero Israel, el Israel espiritual es la iglesia. Ahora, ¿eso quiere decir ha desechado Dios a Israel, como dice Pablo, a la nación? En ninguna manera. Dice, de ellos es la promesa, los pactos, los padres, y Dios tiene un trato también para Israel. Evidencia de que Dios no ha desechado a Israel es todo lo que les he contado hoy, cómo ha sobrevivido a todas estas guerras con un 90% de posibilidades de perder cada una, y las ha vencido. Porque sencillamente es voluntad de Dios de que Israel permanezca. Además hay profecía en Apocalipsis de 144,000 personas, y te dice literalmente de esta tribu tal, de esta tribu más cual, lo que hace claramente entender de que está hablando de Israel. Ahora, ¿hay superioridad de Israel a la iglesia? No la hay. ¿Hay superioridad de la iglesia a Israel? Bueno, no hay diferencia, porque la iglesia se conforma por gentiles, personas que no son judías, y por judíos, que son personas que tienen fe en Jesucristo. Siguiente pregunta: ¿sigue siendo el Estado de Israel el pueblo de Dios? La respuesta es sí y no. Sí, porque hay una promesa para él como nación. Y sí, porque los ha protegido en todas estas guerras el Señor. Y no, porque no es la salvación ni la iglesia exclusiva del pueblo de Israel. En Israel hay mucha gente que va a ir al infierno. De hecho, yo creo que en toda esta historia Netanyahu, el actual primer ministro de Israel, está haciendo muchas de estas cosas por unos fines equivocados, porque él ha perdido popularidad y entonces está haciendo todas estas cosas para esconder la crisis política, que la gente ya no lo quiere en el poder. En parte está haciéndolo por eso. Pero como dice la Escritura, todas las cosas obran para bien. Eso no quiere decir que no sea justo los ataques. Lo que pasa es que él está haciéndolo probablemente con fines que no son correctos. Volviendo a la pregunta, ¿no ha desechado Dios a Israel? ¿Sigue siendo el pueblo de Dios? Sí, como nación. Hay tratos de ellos y como nación Dios los está protegiendo. ¿Pero eso quiere decir que van a ser salvos si no creen en Jesús? No, fuera de Jesús no hay salvación. No importa si eres judío, si eres lo que sea. Si no crees en Jesús, no hay salvación. Última pregunta: ¿debo como cristiano apoyar al actual Estado de Israel? Ciegamente no. Miren, para concluir, yo estaba hablando con un hermano, con Raúl, un hermano que ha visitado esta iglesia, y yo le estaba hablando de este tema, como me sorprende, como la iglesia está ahora mismo que no sabe si apoyar a Israel o no. Y él me responde de una manera tan práctica. ¿Sabe lo que me dice Raúl? Mi hermano, la Biblia dice que oren por la paz de Jerusalén. Y yo oro por la paz de Jerusalén. Tan fácil. La Biblia me dice: bendito el que te bendiga y maldito el que te maldijere. Eso es una promesa dada a Israel. Esa promesa también es para la iglesia. Amén, también es para la iglesia. Pero no deja de ser primeramente dada a Israel. Y como nación se debe bendecir a Israel. Bendecir es desearle bien, que le vaya bien. Y para mí también desearle bien es desear que Dios ponga conciencia para que no hagan estos bombardeos que están haciendo indiscriminados ahora mismo en la franja de Gaza. Eso está mal. No estaba mal que se defendieran, no estaba mal que atacaran, pero lo malo es que sigan atacando a alguien a quien ya derrotaron. Así que lo bueno y lo malo de cada lado. Como cristianos debemos jugar con justo juicio. Yo creo que ya se respondieron todas estas preguntas. Disculpen, mi hermano, pero tuve que saltarme muchas cosas. Es un tema, lógicamente, casi estoy tratando de resumir 4.000 años de historia. Y aparte de eso, no solo de historia, también conflictos de geopolítica. Aparte de eso, aplicándolos a la Biblia, es muy difícil que en media hora, pudiéramos hacerlo. Por último, sí, el cristiano debe apoyar a Israel en todo lo que glorifica a Dios. Orar por la paz de Israel, bendecirlo,
Pero cuando Israel haga algo mal, sencillamente sí, con esta parte no estoy de acuerdo, porque esto no expresa los valores que Cristo nos. Disparar bombas a población civil, nosotros no lo apoyamos. ¿Quiere decir que Israel está tirando bombas a población civil? Eso no es ni siquiera tan así. Se le está yendo la mano ahora mismo un poco en la franja de Gaza, pero con Irán está actuando súper bien.